Tomo 2. El símbolo sagrado del pasú. A. Analogía gráfica de la ley de evolución. Para evitar toda posible confusión sobre el objeto de este inciso, sintetizado en el título del epígrafe, hay que aclarar de entrada que el mismo no se refiere a un símbolo en particular, que podría ser sagrado para el pasú, sino a uno que representa al propio pasú, vale decir, no un símbolo entre símbolos, sino uno que expresa al sí mismo del animal hombre. Un símbolo tal ha de representar la esencia del pasú, es decir, el objetivo micro y macrocósmico de la finalidad, y a su vez ha de corresponder de algún modo a la esencia arquetípica de la suprafinalidad de los entes, en los cuales el pasú debe descubrir el designio y poner el sentido. Y semejante símbolo, por último, no ha de provenir del ámbito de la cultura externa, reconocido e introyectado en la estructura psíquica como objeto cultural, sino que ha de ser capaz de manifestarse espontáneamente al sujeto anímico, como puro reflejo interno de sí mismo, análogamente a esas imágenes de uno mismo que aparecen, sin buscarlas, en el mundo exterior, en el agua de un lago, en una gota de rocío, en un cristal o en el ojo de nuestro interlocutor. Es comprensible, pues, que este símbolo sea muy conocido, y que por representar al pasú, su aparición en la historia de la cultura sea tanto más frecuente cuanto más retrocedemos en el tiempo, vale decir, cuanto más nos acerquemos al punto de máxima pureza del pasú al momento en que se produjo en el animal hombre el encadenamiento espiritual. Por eso, en la actualidad, no costará mucho al viria perdido reconocer en este símbolo a la representación de su herencia genética de animal hombre, a su parte pasú. Siendo así tan evidente, comenzaremos directamente por la explicación. Para ello nos serviremos del símbolo auxiliar de la figura 40. Supongamos que los dos círculos representan los estados inicial y final, o entelequial, de un arquetipo. El círculo mayor corresponde al ser, y el punto central al llegar a ser, es decir, a la finalidad, a la perfección final o entelequia. El proceso del arquetipo, con tal convención simbólica, solo puede consistir en un cambio continuo que transforme al círculo XX en el círculo XX'. Pues bien, la sabiduría hiperbórea asegura que hasta la llegada al universo material de los siddhas traidores, el proceso de todos los arquetipos universales se desarrollaba de acuerdo a una misma ley, contenida en el designio del caracol. Luego del encadenamiento espiritual, este comportamiento general de las leyes evolutivas ha cambiado en el caso del Virya. La nueva situación es la siguiente. El arquetipo universal del pasú, es decir, el arquetipo Manú, continúa también desarrollándose de acuerdo a las leyes del designio caracol. En consecuencia, el hilo histórico del sujeto consciente sigue una trayectoria en espiral que, según se verá, se denomina camino de Hélix. Pero el yo perdido, la expresión del espíritu eterno que se haya sumido en el sujeto consciente, se desenvuelve desde el origen, siguiendo una ley paralela y esencialmente diferente al camino de Hélix, conocida como camino Labrelix. En próximos artículos de este inciso se irán explicando tales leyes y su función en la técnica del encadenamiento espiritual. Por ahora, comenzaremos por exponer de qué manera el proceso del arquetipo XX conduce a la entelequia XX'. La ley que rige todo proceso arquetípico está escrita en el designio del caracol, y por eso el problema planteado por la figura 40 se resuelve simbólicamente mediante la forma abstracta del caracol, es decir, mediante la espiral, tal como se muestra en la figura 41. Sin embargo, esto no significa que todo proceso arquetípico ha de desarrollarse según una trayectoria en forma de espiral, pues en el designio del caracol, en la serie de arquetipos que constituye su plan, existen muchas otras formas de despliegue entelequial, distintas de la espiral, pero ligadas armónicamente a ella. De cualquier manera, la forma perfecta de la ley implica que el arquetipo XX ha de tender hacia la entelequia XX', efectuando un movimiento en espiral. Con otras palabras, el arquetipo XX, a impulso de su potencia formativa, se despliega continuamente,
y tiende hacia una perfección final. El movimiento continuo en que consiste el proceso se caracteriza porque el arquetipo va girando permanentemente en torno de la entelequia, acercándose tras cada vuelta un poco más a su perfección. Y dicho movimiento entelequial puede representarse al final del proceso mediante una espiral que una al círculo XX con el punto central XX', tal como se ve en la figura 41. El hecho de que allí se haya dibujado una espiral logarítmica no tiene un significado particular, pues podría haberse utilizado con el mismo fin cualquier otra espiral notable, algunas de las cuales están representadas analíticamente en la figura 42, o una espiral natural, semejante a la del caracol nautilo, de la era secundaria, cuyo desarrollo se basa en la serie de Fibonacci. En la figura 43 puede observarse al nautilo, ese digno contemporáneo del pasú primitivo, en un corte que muestra la espiral del caracol. B. La espiral, símbolo sagrado. Dejando de lado, pues, cuál fuera el tipo de espiral más adecuado para representar el proceso del arquetipo XX, lo importante aquí es convenir en el hecho esencial de que el proceso se desarrolla según un movimiento espiriforme, y este hecho ha de ser considerado de máxima importancia porque el símbolo sagrado del pasú es en todo semejante a la figura 41, pero vale la pena repetirlo. Este símbolo sagrado solo representó al pasú hasta el momento del encadenamiento espiritual. A partir de entonces, la evolución del Virya se desarrolla según una doble ley, Helix Labrelix, denominada kármica por los siddhas traidores. Sobre el símbolo sagrado del pasú hemos de hablar bastante aún, pero antes de seguir conviene aclarar las denominaciones que reciben corrientemente los elementos de la figura 41, la cual representa a dicho símbolo. El círculo exterior es análogo a un arquetipo XX en el instante de su manifestación. Representa el giro circular, perfecto pero potencial, en torno de la entelequia XX'. El círculo XX representa, por lo tanto, también a la esfera de conciencia del pasú, la cual gira al principio en torno del centro de sí mismo. La entelequia XX', desde luego, es la perfección final del arquetipo XX y corresponde análogamente al centro de sí mismo del pasú. Tenemos ahora la espiral, que representa el movimiento realizado por el arquetipo XX para acercarse continuamente a su entelequia XX', a la espiral, definida como función del movimiento arquetípico. Se la denomina ley de evolución arquetípica. Y volviendo a las analogías que guarda la figura 41 con la estructura psíquica del pasú, figura 11b, podemos inferir que la esfera de conciencia, círculo XX, tiende al centro de sí mismo, círculo XX', mediante la ley de evolución, espiral. Comprobamos así que el símbolo de la figura 41 cumple con los requisitos propuestos al comienzo. Representa la esencia del pasú, los objetivos micro y macrocósmicos de la finalidad, pues es la imagen analógica de la evolución arquetípica universal, tanto del pasú como de cualquier ente, y no proviene de las culturas externas, sino de la estructura cultural, revelándose al sujeto consciente del pasú como un verdadero símbolo sagrado emergente. C. El caracol y la serpiente. Debemos reiterar que la espiral de la figura 41 solo representa el símbolo sagrado del pasú. Si su significado es el antes definido, ley de evolución arquetípica. Este concepto hay que tenerlo siempre presente por lo siguiente. Un símbolo espiriforme semejante al del caracol existe en el designio de la serpiente, empero, el mismo no representa la ley de evolución arquetípica, que rige la energía psíquica, sino a la ley que determina el movimiento de la energía vital, micro y macrocósmica. Aunque a la mentalidad racionalista y profana pueda parecer asunto de la mayor trivialidad la posible confusión entre la espiral del caracol y la espiral de la serpiente. La sabiduría hiperbórea le concede gran importancia y recomienda expresamente su aclaración. Como la única manera de evitar la confusión entre dos conceptos es definir correctamente sus significados, dedicaremos este artículo a esa tarea, pues la posible confusión del símbolo sagrado del pasú
con otro símbolo sagrado, tornaría incomprensible la explicación que daremos más adelante sobre el símbolo sagrado del Virya. El primer concepto que debemos definir es el de potencia astral, es decir, el concepto de la potencia del mundo astral macrocósmico. Nos valdremos para ello de la analogía que ésta presenta con la potencia microcósmica, definida en la expresión energética del Pasú. Aquella expresión decía: potencia W por tiempo trascendente TT igual energía psíquica EP. W por TT igual EP. La potencia aquí definida es el sustrato fundamental de todo símbolo psíquico. Por ella los símbolos subsisten y se manifiestan. Si en la expresión energética despejamos el término potencia, vamos a entender con más claridad las afirmaciones entre comillas así: W igual EP por TT. Esta nueva expresión nos dice que la potencia W es equivalente o igual al cociente de la energía psíquica, EP, por el tiempo trascendente TT. Es evidente, pues, que el segundo miembro de 5, EPTT, expresa el acto de la potencia. Ahora se entenderán mejor las afirmaciones anteriores. La potencia permite que un símbolo subsista en su forma W y hace posible que se manifieste bajo su forma EP por TT, es decir, energéticamente. La manifestación sémica de la potencia W es su acto, vale decir, símbolo subsistente o potencial W, símbolo manifestado o actual EP por TT. En el artículo D ya había sido expuesta tal conclusión. Los símbolos del esquema o relación subsisten sostenidos por el sustrato de su potencia W. Si un pensamiento mienta la relación, los símbolos se manifiestan con una determinada energía, EP por TT. Tal actividad es también producto de la potencia W. Y más adelante, cuando la potencia impulsa al símbolo hacia la esfera de conciencia, se efectúa en realidad su activación energética. Tal energía EP, por otra parte, se caracteriza por el movimiento, emergencia y proceso, la intensidad y la dirección, primera intención. La potencia microcósmica W, que expresa 5, es con toda precisión potencia del alma del Pasú, o sea, potencia anímica del microcosmos. Mediante tal potencia, el alma del Pasú vitaliza al organismo microcósmico y anima a la estructura psíquica. Más claramente, la potencia del alma se manifiesta en el microcosmos de dos modos principales: como energía vital para sostener la vida orgánica y como energía psíquica para animar las estructuras en las que debe actuar el sujeto. Como sabemos, el macrocosmos viviente está animado por el alma del demiurgo, o anima mundi, la cual, análogamente, dispone de una capacidad potencial para llevar adelante su plan. Es la potencia astral, equivalente a la potencia W del alma del Pasú. Y tal potencia astral se manifiesta también mediante dos modos principales: como energía vital del mundo astral para sostener la vida de organismo macrocósmico, y como energía astral para animar las superestructuras de los hechos culturales o de las culturas externas. Es evidente que la energía astral macrocósmica es análoga a la energía psíquica EP microcósmica, y que la energía vital macrocósmica es análoga a la energía vital microcósmica. Podemos ahora empezar a entender la afirmación inicial de este artículo. El designio del caracol expresa la ley de evolución que rige a la energía psíquica y a la energía astral equivalente, mientras que el designio de la serpiente expresa la ley o las leyes que rige a la energía vital micro y macrocósmica. Sin embargo, con estas aclaraciones no queda salvada la posibilidad de confusión. Por el contrario, el asunto se torna cada vez más oscuro y se suscitan justos interrogantes. ¿Cómo se debe entender que la ley de evolución rige a la energía psíquica y a la energía astral? ¿Qué significa concretamente que las energías vitales, micro y macrocósmicas, obedecen a la ley expresada por el designio de la serpiente? ¿Por qué tales leyes se desprenden de dichos designios y no de otros? Etcétera. Solo un examen a fondo de los conceptos de potencia W
y potencia astral a la luz de las correspondencias micro y macrocósmicas, especialmente las expuestas en el comentario 10, nos permitirá ir hallando las respuestas. Comencemos por la esfera de sombra. En tal espacio analógico del microcosmos subsiste la estructura cultural y ocurre la emergencia de los símbolos referidos a sí mismo. La característica esencial de todo símbolo emergente, según vimos en la primera parte, es la energía psíquica. Análogamente a la esfera de sombra, regiones A, B, C minúsculas, figura 39, en el macrocosmos existe el mundo astral, A, B, C mayúsculas, en el cual subsisten las culturas exteriores y ocurre la emergencia de los hechos culturales referidos al umbral del sentido. Así, la característica esencial de todo hecho cultural es la energía astral. Pero esta energía externa, que evidentemente es análoga a la energía psíquica interna, es una expresión particular de la potencia astral con que el demiurgo anima el organismo macrocósmico. La energía astral que activa un hecho cultural es sólo una conformación arquetípica, una ordenación plasmática, que particulariza a un sector de la totalidad energética del macrocosmos viviente. Esto quiere decir que fuera de la energía astral que activa la superestructura del hecho cultural, existen otros aspectos de la potencia astral del demiurgo que se manifiestan, igualmente en el mundo astral, aunque su función es animar las distintas estructuras del organismo macrocósmico. Mas, según sabemos, en el microcosmos ocurre algo semejante, pues la energía psíquica es sólo una expresión particularizada de la potencia del alma del Pasú, una plasmación arquetípica que da lugar a todo término sémico de la esfera de sombra. Pero, fuera de esta potencia, W, que subyace en todo símbolo psíquico o sistema, existen otros aspectos de la potencia del alma que se manifiestan, igualmente en la esfera de sombra, aunque su función es animar las distintas estructuras del organismo microcósmico. Por ejemplo, es también de energía el cuerpo astral, el cual posee un canal hélix, por el que circula la más sutil especie de energía astral, cual es la vox del logos kundalini, según se explica con detalle en otro inciso. En el cuerpo astral está plasmada toda la serie de esquemas de sí mismo anteriores, es decir, desarrollados en otras vidas. Tales esquemas se encuentran registrados en los chakras, que se cuentan por millones, y a todos los cuales une el canal hélix. En los chakras, la energía se arremolina formando un vórtice que trasciende y se manifiesta funcionalmente en el organismo biológico del microcosmos. Son los sujetos irracionales. Ver figura 26. Naturalmente, por ocurrir en la esfera de sombra, estos fenómenos especiales de la potencia del alma permanecen inconscientes, vale decir, son invisibles para el sujeto consciente. Análogamente, son inconscientes aquellos aspectos de la potencia astral macrocósmica, fuera de la energía astral, que se manifiestan en el mundo astral, vale decir, son culturalmente invisibles. Ello se debe a que tales formas astrales de energía no constituyen entes fácilmente perceptibles para el Pasú, y por lo tanto, al desconocer su designio, no puede cumplir con el objeto macrocósmico de ponerle sentido. Por eso la mayoría de las especies de energía vital que animan las estructuras del macrocosmos viviente, reino de la naturaleza, organismo planetario, solar, galáctico, etc., permanecen culturalmente invisibles. Sin embargo, ese conocimiento no está vedado al Pasú, y su ignorancia solo es atribuible a su falta de evolución. De allí que cuando algunos pasúes o virias perdidos alcanzan cierto grado de evolución y descubren el designio de alguna forma de energía o ente astral, a pesar de ponerle sentido, no consiguen comunicar este hecho a sus contemporáneos, para quienes el ente continúa siendo invisible. Con otras palabras, debido a la falta de evolución de los miembros de la comunidad, el ente astral recientemente descubierto y proyectado resulta inaprehensible y no puede ser integrado en la superestructura de la cultura externa como objeto cultural. Es en estos casos que, laboriosamente, la élite más evolucionada suele organizar una cultura externa especial denominada esotérica, cuyo objetivo es sostener y perpetuar, pese a todo, los conceptos culturalmente invisibles para el resto de la comunidad,
conceptos a los que también se denomina, con toda justicia, símbolos sagrados. Y puesto que no es posible comunicar tales conceptos a todo el mundo, la sociedad esotérica se ve en la penosa obligación de localizar a los miembros de mayor evolución y a iniciarlos en la comprensión de los símbolos sagrados. Se ve con claridad, pues, que los conceptos internos y el sentido externo, es decir, los objetos culturales que maneja una sociedad esotérica, solo son secretos por causa de la escasa evolución colectiva, porque los miembros de la comunidad no podrían comprenderlos de ninguna manera. Si les fuesen explicados, solo se lograría degradar los símbolos sagrados y tornarlos metafísicamente inoperantes. El concepto de potencia astral se halla en situación semejante a tales símbolos sagrados esotéricos, pues su significado no es fácilmente comprensible. Solo lo entienden con claridad aquellos cuya aguda mirada ha logrado traspasar las tinieblas del inconsciente colectivo real del macrocosmos, es decir, quienes se han asomado tras el velo de Maya. Siendo que la potencia astral se manifiesta de dos modos principales, como la energía astral que activa un hecho cultural y como la energía vital que anima el organismo macrocósmico, sería interesante conocer el símbolo sagrado que representa ambos conceptos esotéricos y, de ser posible, obtener alguna explicación sobre su significado. Para esta cuestión, la sabiduría hiperbórea aporta dos respuestas separadas. Respuesta 1. En el primer caso, la energía astral activa el hecho cultural, análogamente a como la energía psíquica activa un símbolo y figura 21, es decir, formalizando su actividad de acuerdo al designio del caracol. Con otros términos, la energía astral o psíquica varía en función de la ley de evolución, cuya representación gráfica es la espiral de la figura 41. Respuesta 2. En el segundo caso, la energía vital, macro o microcósmica, formaliza su actividad según el designio de la serpiente. Desde luego, estas respuestas, especialmente la última, requieren una explicación detallada. Es la que se ofrece a continuación. Respuesta 1. Según vimos, existe un aspecto de la potencia astral del macrocosmos que se manifiesta en las superestructuras de hechos culturales, y particularmente en los objetos culturales que la componen. Esa energía astral guarda estricta correspondencia analógica con la energía psíquica, en que consiste todo símbolo emergente, y figura 21. Por lo tanto, si el hecho cultural es una emergencia arquetípica macrocósmica, análoga a la emergencia de I en el microcosmos, su fuerza esencial, su poder fundamental, solo puede consistir en la energía astral. Con otras palabras, el hecho cultural es la forma exterior de una superestructura, la cual es manifestación de un arquetipo psicoideo especial denominado astral. La teoría de los arquetipos astrales como soporte de las superestructuras será desarrollada en el tomo quinto. Los objetos culturales están en tales superestructuras religados e integrados en la forma total. Pues bien, el sentido puesto en el ente, lo que hace de él un objeto cultural es una forma proyectada, un signo externo activado por la energía astral, y en una escala mayor, el conjunto de objetos culturales de una superestructura conforma por integración estructural un sentido global que determina y caracteriza el hecho cultural. Consecuentemente, dicho sentido global no es más que una enorme forma cultural externa, activada por la energía astral proveniente del anima mundi. Se comprueba así la precisión de las correspondencias analógicas, pues tanto el significado de un símbolo I interno como el sentido de un objeto cultural externo tienen un fundamento energético, el símbolo I de energía psíquica y el objeto cultural de energía astral. Pero la energía psíquica se caracteriza por ciertas notas entre las cuales se destacan la emergencia o movimiento, la intensidad, y la primera intención o dirección referencial del movimiento. Análogamente, la energía astral que subyace en un hecho cultural u objeto cultural emergente se caracteriza por ciertas notas, entre las cuales se destacan la emergencia o movimiento, la intensidad y el dolor, o dirección referencial del movimiento. Recordemos que el tránsito de un símbolo I se compone de emergencia, hasta EPSI 1, y proceso a partir de EPSI 1, ver figura 39. En EPSI 1 concluye la emergencia y comienza el proceso entelequial.
Análogamente, un hecho cultural también emerge hasta un nivel epsi-1, ver figura 39, a partir del cual despliega un proceso entelequial. Durante el mismo el hombre puede ser irreversiblemente capturado, según se explicó en el artículo I. Ahora bien, el movimiento completo de un símbolo I o de un hecho cultural, vale decir, emergencia más proceso, es un desplazamiento continuo que se ajusta al designio del caracol. ¿Qué significa esto? Respuesta. La trayectoria seguida por el símbolo I o por el hecho cultural hasta el nivel de estabilización epsi-1, o sea, la emergencia, siempre puede representarse por un arco de espiral. A partir del nivel epsi-1, el símbolo I y el hecho cultural intentarán desarrollar su proceso. Esto puede ocurrir o no, dependiendo de la energía volitiva que disponga el sujeto para impedirlo. Pero si el proceso efectivamente tiene lugar, entonces el símbolo I o el hecho cultural se desplegarán en un movimiento evolutivo que puede representarse mediante una curva en espiral que tiende hacia un centro entelequial. En la figura 41 se ha señalado con un trazo más grueso la primera espiral, que es el arco representativo de la emergencia hasta epsi-1. Desde ese nivel se despliega el proceso hasta la entelequia central, pudiendo describir durante tal movimiento evolutivo varias vueltas continuas de espiral. Resumiendo, la energía de un símbolo I o de un hecho cultural varía durante el movimiento en función de la ley de evolución, de tal modo que la emergencia corresponde siempre a un arco de espiral y el proceso a una espiral convergente sobre un centro entelequial. Antes de interpretar este sugestivo hecho, veamos la respuesta pendiente. Respuesta 2. Nos toca ahora examinar el caso en que la potencia astral se manifiesta como energía vital del macrocosmos. Conforme a lo adelantado, la actividad de tal energía se formaliza según el designio de la serpiente. ¿Qué significa esto? Respuesta. Que la energía vital que anima las estructuras orgánicas del macrocosmos varía según leyes que pueden representarse con formas provenientes del designio de la serpiente. La espiral es solo una de las múltiples leyes en función de las cuales puede variar la energía vital. Del designio de la serpiente, en efecto, se infieren numerosas formas que rigen y a las cuales se ajustan las distintas expresiones naturales de la potencia astral. Como el designio de la serpiente es de una complejidad muy grande, podemos intentar la comprensión de la respuesta anterior, avanzando por inducción desde una idea más simple. Para ello consideremos solamente las formas más evidentes y groseras del designio de la serpiente, es decir, aquellas que distinguimos con certeza en el movimiento de cualquier ofidio. Es claro entonces que además de la espiral, que es la forma abstracta de la serpiente cuando está enrollada o recogida sobre sí misma, es posible distinguir la onda senoidal, esto es, la forma abstracta de la serpiente cuando produce ondulaciones en forma de S al desplazarse. Pero la onda senoidal o cosenoidal, según el análisis armónico de Fourier, interviene en la composición de cualquier otra función periódica. Esto es, aplicando dicho análisis matemático, toda onda periódica, por ejemplo, la onda triangular, cuadrada, pulsante, etc., se descompone en una suma de funciones senoidales y cosenoidales, las cuales son todas armónicas, es decir, ondas cuyo periodo es múltiplo o submúltiplo de una función senoidal o cosenoidal, denominada fundamental. Comprobamos así que, como no podía ser de otra manera, en aquel sector del designio de la serpiente más superficial, vale decir, el sector que conforma los ofidios reales, existe una forma fundamental u onda senoidal de la cual se deducen infinitas formas o funciones matemáticas, con las cuales se rige la variación energética de incontables fenómenos físicos. Por ejemplo, la energía lumínica, acústica, calórica, eléctrica, etc., es transportada a través de los diferentes medios por ondas características, todas diferentes entre sí, pero susceptibles de ser reducidas a onda senoidal por análisis armónico. Vemos, pues, que ciertas formas derivadas de un sector superficial del designio de la serpiente rigen la variación de formas superficiales, groseras o físicas de la energía. Extendiendo este concepto a las formas más sutiles de la energía, por ejemplo, a la energía vital, es posible comprender ahora la afirmación de la sabiduría hiperbórea.
En un sector más profundo del designio de la serpiente, existen formas a las cuales se ajustan las variaciones de la energía vital, tanto del microcosmos como del macrocosmos viviente. En síntesis, la energía vital puede variar en función de una pluralidad de leyes, de las cuales la espiral es solo un caso singular. Para finalizar la respuesta 2, con un ejemplo vamos a referirnos a la energía vital del macrocosmos, a la que la sabiduría hiperbórea denomina también energía telúrica, porque interviene en la actividad vital del cuerpo astral terrestre, o doble astral de la Tierra. Dicha energía telúrica suele ser vista por clarividentes o saoríes bajo muy diversas formas, confirmando así todo lo que hemos explicado. Cae en pendiente por canales o nadis terrestres, serpentea sobre ríos, contornea yacimientos de distintas substancias físicas, se arremolina en las cimas de los valles o en la cima de las montañas, penetra ondulando en la profundidad de las cavernas, etc. Luego de estudiar las respuestas 1 y 2, sabemos que la energía astral, que activa un hecho cultural, o la energía psíquica, que activa un símbolo I, varían conforme a la ley de evolución, representada por la espiral fija de la figura 41. Ley contenida en el designio del caracol, respuesta 1. Y sabemos también que la energía vital que anima al macrocosmos, alma del demiurgo, y la energía vital que anima al microcosmos, alma del pasú, varían de acuerdo a una pluralidad de leyes cuyas formas están contenidas en el designio de la serpiente. Es claro, pues, que la ley de evolución está expresada por la espiral fija del designio del caracol, y no por la espiral variable del designio de la serpiente. Empero, tal como se demostrará en el artículo F, entre ambos designios existe una relación jerárquica. El designio serpiente es de grado menor que el designio caracol, encontrándose contenido totalmente en el plan de éste. Tal relación jerárquica causa que, por una parte, el esquema del designio serpiente constituya solo un concepto tajada del esquema o relación, que interpreta al designio caracol, y que, por otra parte, constituya por sí mismo un esquema o relación diferente, en tanto haya sido descubierto independientemente del designio caracol. Es fácil comprender que la confusión entre ambos conceptos se produce en gran medida por la falsa connotación, es decir, por la asociación que el sujeto cultural suele establecer entre significados contiguos, en este caso entre las dos relaciones diferentes del caracol, con su concepto tajada serpiente, y de la serpiente, con su concepto tajada serpiente, y de la serpiente. Al pensar a la serpiente como esquema o relación, es decir, como sistema simple, se produce la confusión con el concepto tajada serpiente del esquema o relación caracol. De acuerdo con lo visto en el artículo H2, la falsa connotación ocurre porque las relaciones adyacentes de la estructura cultural pueden estar sobre un mismo plano de significación. Entonces resulta que los núcleos connotativos de ambos conceptos están conectados por el lenguaje común y connotan mutuamente sus significados. Claro que esta no es una verdadera connotación, es decir, el producto de la intersección de lenguajes, sino un defecto del pensamiento racional, ocasionado por la variedad de los límites del significado, que llegan a rozar los límites del significado contiguo. Cuando el pensamiento racional se concentra en un sistema, los límites del significado se definen nítidamente en el contexto significativo del concepto, sin llegar a rozar los conceptos adyacentes situados en el mismo plano de significación. Entonces la única connotación posible es la que se produce por la intersección de lenguajes en el núcleo connotativo del concepto. Aquí la vaguedad de los límites del significado es atribuible directamente al carácter esotérico del concepto de energía astral, tal como fue explicado en la respuesta 1, y por eso es que hemos dedicado este artículo a su definición. La espiral del caracol es un concepto que no debería connotar verdaderamente al concepto de la espiral de la serpiente, porque ambos conceptos pertenecen a relaciones diferentes, a esquemas provenientes de distintos designios. El designio del caracol y el designio de la serpiente, aunque los planos de significación de estos conceptos, claro está, se intersectan también en el núcleo connotativo por causa de su relación jerárquica. D. Progreso, valor y jerarquía óntica.
Salvada la posibilidad de confusión, es posible ahora, a la luz del concepto de potencia astral que hemos definido, extraer una conclusión que explique los hechos expuestos en las respuestas 1 y 2. Vale decir, ¿qué significa el hecho de que las energías astral y psíquica varían conforme a una ley de evolución contenida en el designio del caracol y que las energías vitales macro y microcósmicas lo hagan de acuerdo a las leyes contenidas en el designio de la serpiente? Respuesta. Aunque recién será comprendido más adelante, significa que, entre el designio del caracol y el designio de la serpiente, existe una relación jerárquica. Hay pocos temas, podemos estar seguros, tan espinosos como el que alude a la respuesta anterior. El tema del designio, en efecto, es de los más esotéricos de la sabiduría hiperbórea, lo que en principio dificulta la explicación. Pero a ello hay que agregar la complejidad del concepto que define la ordenación de los designios, su relación jerárquica. Hemos de aproximarnos, pues, a la comprensión de tal concepto con extrema cautela, adquiriendo previamente las nociones necesarias para su definición. Entre ellas se cuentan las de progreso, valor y jerarquía óntica, que estudiaremos en este artículo, y la noción de designio demiúrgico que veremos en el próximo. D1. Progreso y valor de la evolución del ente. En la figura 44 se ha representado una escala analógica que define el concepto de progreso evolutivo para todo proceso arquetípico. Comprobamos así que el arquetipo, en un principio, es potencial, esto es, cuando se halla en el plano arquetípico, al principio del tiempo. Pero el arquetipo, como sabemos, se manifiesta en el plano material, intentando actualizar su perfección en potencia. Su evolución progresa entonces hacia la entelequia, hacia la perfección final. El progreso evolutivo avanza en el sentido del tiempo trascendente y por eso se lo puede dividir también en momentos. Mas tales momentos del progreso, por definición, implican grados de perfección. El desenvolvimiento del arquetipo da lugar, así, a una escala gradual de momentos progresivos, que en la figura 44 se ha indicado desde el primero hasta el enésimo grado. Razonemos ahora qué significan los grados del progreso. Desde el punto de vista del plan cósmico, la intención del demiurgo está dirigida a producir la evolución arquetípica, a favorecer el proceso entelequial. Para el demiurgo, el bien consiste en que los arquetipos se actualicen hasta concretar la entelequia. De modo que el progreso evolutivo apunta naturalmente hacia el bien, y por eso la escala gradual de momentos progresivos es una escala de valor. Para el demiurgo, el valor de un ente evolutivo aumenta al progresar hacia la entelequia. El valor es tanto mayor cuanto más cerca se encuentra el ente de la perfección entelequial, cuanto más se acerque su forma a la del arquetipo que lo inspira y sostiene. A mayor progreso evolutivo, mayor valor. En la figura 44, el cuarto grado del progreso, por ejemplo, tiene más valor que el segundo grado. Sintetizando, resulta que al crecer el orden progresivo, primer, segundo, tercer, n grados, crece el valor, como consecuencia de que en esa dirección crece el acto del arquetipo. Todo esto desde el punto de vista del demiurgo, vale decir, viendo el proceso desde el plano arquetípico. Observemos ahora la escala del progreso desde un punto de vista opuesto, es decir, desde la manifestación del arquetipo. Para ello consideremos un caso concreto. Por ejemplo, un ente a cuya evolución corresponde un valor de quinto grado, y situémonos en su nivel, o sea, en el quinto lugar de la escala del progreso. Si miramos desde allí hacia el principio, notaremos cómo es obvio que al decrecer el orden progresivo, n grado, tercer, segundo, primer grado, decrece la actualidad del arquetipo. Con otras palabras, desde allí se comprueba que cuando el ente está en el segundo lugar, ello significa que el arquetipo es menos actual que cuando está, por ejemplo, en el tercer grado. Pero este obvio principio, si es formulado de manera inversa, nos conduce a una conclusión de capital importancia. En efecto, lo que hemos comprobado desde el quinto lugar es ni más ni menos que, cuando decrece el orden progresivo, n grado, tercer, segundo y primer grado, crece la potencia del arquetipo puesta en el ente para evolucionar.
La conclusión anterior se basa en el concepto de que potencia y acto son aspectos complementarios de un mismo fenómeno, como lleno y vacío. Al verter el contenido de ese recipiente, el mismo va quedando menos lleno y por lo tanto más vacío. Como en el caso de lleno y vacío, la conclusión depende del punto de vista. Al manifestarse en el ente, el arquetipo va perdiendo potencia a medida que se actualiza, que progresa hacia la entelequia, vale decir, a más acto menos potencia, pero también con un punto de vista inverso. Cuando decrece el acto del arquetipo en un ente, aumenta su potencia formativa. De aquí surge la conclusión anterior, pues la disminución relativa del acto significa una disminución correlativa del valor en la escala del progreso, de manera tal que la disminución del valor queda ligada, inversamente, al aumento de la potencia. Las variables analógicas valor y potencia son funciones inversas. Al aumentar una disminuye la otra y viceversa. Resumiendo, esta conclusión nos dice que el valor de un ente varía en relación inversa a la potencia formativa que impulsa su evolución. Y ello es comprensible, puesto que el máximo valor, la entelequia, coincide con la mínima potencia, ya que el arquetipo es entonces todo acto, una manifestación completa en el ente.